Hola, vamos a ver tres ejercicios que tienen que ver con FEM inducida. Este especialmente es de FEM inducida y los otros son de inductancia mutua. Bueno, este también es de FEM inducida y este que es de inductancia mutua. Son tres ejercicios. Vamos con el primero. Si lo leyeron de la imagen que puse ahora, tenemos un conductor de la forma U, o sea, con forma U, que está en una región donde hay un campo magnético uniforme perpendicular al plano y entrando. O sea, hay un campo magnético uniforme así, que va entrando a la U. Si vemos la vista superior, o sea, si vemos esto desde aquí arriba, veríamos que el campo magnético así, y la vista inferior sería más bien que viene el campo así, una cosa así, como de frente. Ahora, a esta U se le coloca una varilla, que es esta que está aquí, conductora de longitud L, conductor deslizante, que se mueve hacia la derecha con rapidez constante V, o sea, va para allá. Esta barra que está aquí se mueve para allá. Esto induce una FEM y una corriente, por lo que este dispositivo se le llama generador de conductor deslizante. Listo. Ese sería el enunciado. Nos piden calcular la FEM inducida y la dirección de esa FEM. La fórmula de la FEM es esta. Y entonces, por lo tanto, tenemos que encontrar el flujo, que es este. Ahora, ese flujo tenemos que encontrar B y tenemos que encontrar el DA. El B tenemos que verlo desde aquí. En la imagen nos da quién es el B. Resulta que es constante, entonces es B sub 0 o B. Y la dirección, vean que va para abajo. Y cuando va para abajo, entonces sería menos K. Listo, aquí está. Para el DA, tenemos que, como esta barra que está aquí se va a mover para allá, entonces aquí vamos a tener una componente X, que no sabemos qué es, y L, que L nunca cambia. Entonces sería Lx de X, que eso es lo que está aquí. Lx de X. Voy aquí a marcar, porque no sé si se recuerdan, espero que sí. Pero de aquí a aquí hay una distancia X, que cambia con el tiempo. Y, muy importante, el DA es lo que yo escojo. Yo puedo escoger el DA positivo o negativo, pero esto es algo que no les dije, que se los voy a decir ahora. O sea, ya. El DA siempre escojan lo positivo, porque no les va a hacer cambio. Ahorita ya no les hace cambio para calcular la FEM inducida. Pero para calcular la dirección, que es el punto B, la dirección de esa FEM inducida, es mucho más fácil calcularla si uno escoge esto positivo. ¿Ok? Entonces, ya con estos dos datos que tenemos aquí, estos que están aquí, procedemos a hacer integral, que sería B, el dA, desde 0 hasta H. ¿Por qué desde 0 hasta H? Porque aquí vemos que esto mide H. Entonces desde 0 hasta H. En algunos problemas no viene esta H, entonces dejan como si esto se moviera para allá infinito. Eso ahorita vemos una forma también de hacerlo. Y nos da este resultado entonces con el H, integrando la H. Eso en dirección K. Este es el resultado del flujo magnético y esta es la FEM inducida.
para encontrar la FEM inducida, que es el punto B, lo que nos toca, digamos, encontrar la FEM, que es, hay que derivar el flujo, que es esto. Pero ¿cuál de estas letras que están aquí derivamos? Esto es como un super repaso. Tenemos que derivar porque lo que cambia con t es x, ¿verdad? La x que marcamos ahí. Esta x es la que cambia con t. Esta x que está aquí es la que cambia con t. ¿Y qué es x en esta expresión que está aquí? ¿En dónde está escondida? En esa h. Entonces, en otras palabras, hay que derivar esa h. Vamos otra vez. Aquí estamos. Entonces, casi que se forma un dh de t. Venimos, derivamos h implícitamente. Entonces BL, resulta que a la hora de derivar este h me queda un bajo el 2, entonces queda un 2 que se cancela con este 2 y queda un dh de t. Que este dh de t dijimos que era como un dx de t, que eso sería la velocidad. ¿Okay? Esta es la FEM inducida. ¿Qué pasa? Que lo que estaba diciendo, ¿qué pasa si no dan ese h? O sea, si nada más dicen, no, si dicen lo mismo, el mismo enunciado, pero que no dan h. Entonces lo que se hace es la misma historia. O sea, se pone el campo magnético, se pone igual el diferencial de área, como está aquí. Es la misma historia. Positivo. El de A positivo. Y lo que se hace es que no se integra, sino que se deja menos BL. Y este integral se expresa de otra forma. Este x de x se expresa de otra forma. Se expresa como x que varía conforme al tiempo. Y cuando se deriva, se deriva esto, pero para derivar esto, lo que se hace es nada más poner un dx de t. O sea, esa es la forma de derivar esto. Y eso me da v. Vean que es el mismo resultado, los dos. Listo. Entonces entramos a la parte B del problema, que es, o la parte 2, el sentido de la FEM. Para ver el sentido de la FEM tenemos que fijarnos en el signo que tiene esta expresión de FEM. Si da positivo o si da negativo. Recordémonos que dijimos que el DA es positivo. O sea, esto que les voy a decir es válido cuando DA es positivo. Por eso el DA siempre tiene que ser positivo. O sea, escojan lo positivo. Cuando la FEM es mayor que 0, o sea, en español, esto es positivo. Ojo, cuando esto es positivo, entonces ustedes, con la dirección que escogieron en su DA, que es esta, saliendo de la hoja, ustedes mueven sus dedos y la dirección de sus dedos es la misma que la de la corriente. Es la misma que la de la corriente. Por si no se escuchó bien, es que tengo un ventilador atrás. Entonces, cuando la FEM es positiva, como está aquí, la dirección es igual a la de los dedos con la mano derecha. ¿Ven que viene así? Yo tengo mi mano así. Pam, 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 pam. Entonces viene de esta forma. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Cuando más bien es al revés, o sea, cuando esto es negativo, cuando la FEM es negativa, cuando aquí hay un negativo en el resultado, resulta que más bien la dirección contraria a la dirección de los dedos en la regla de la mano derecha. O sea, si esta cosa fuera negativa, entonces como mis dedos van así, entonces sería más bien negativo, o sea, sería al revés. O sea, esto no iría así, sino que más bien iría para allá. Listo. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos da otro mega repaso, un alambre con una corriente y una espira que se mueve para abajo.
Esta espira es separada por el cable a una distancia A, que esta A es cambiante porque esto va con una velocidad para abajo. Entonces nos dicen, ¿qué parámetro cambia con el tiempo? Aquí se ve bien, ahí se ve bien. ¿Qué parámetro cambia con el tiempo? De ahí, si esto va para abajo, entonces el único parámetro que cambia es A, porque H no cambia. Esto que vale L no cambia. El cable se queda ahí. Lo único que tiene velocidad es esto. Y cambia, lo único que cambia es la separación entre esto y el alambre. Flujo. Vamos con el flujo. Igual aquí está la fórmula. Necesitamos B y necesitamos DA. B. ¿Cuál es el campo magnético de un alambre? Magia, magia. Mu sub 0 por I entre 2 pi r. Ahora, SR es la distancia entre el alambre y una longitud infinitesimal en la espira. Por cuestiones de cerebro, de que se vea mejor, en la otra le habíamos puesto X porque iba para allá. En el ejercicio pasado, hace unos minutos. En este más bien sería un Y. Entonces de ahí es donde sale este Y aquí. Mu sub 0 y 2 pi Y. Recuérdense que esto sale de la forma de Gauss para el electromagnetismo. ¿Qué dirección lleva esto? ¿Qué dirección? La dirección del campo magnético nos la da la corriente. Eso es súper importante. Entonces, si viene así la corriente, viene hacia allá, vean, viene hacia allá. Entonces, el campo magnético, la dirección del campo magnético viene así, no puedo mover los dedos. Viene así. Viene así, como entrando a mi palma. O sea, viene así. ¡Fum! Y entra. ¡Fum! Y entra. Y como está entrando para abajo, o sea, hace así, ¡fum! Para abajo, entonces es negativa. Aquí más o menos lo trato de explicar. Tal vez lo vean aquí con ese dibujo. Y ocupamos ahora el DA. El DA, tenemos la longitud que no cambia, que es esta, que es L, y la longitud que cambia, que es esta, que está aquí. Entonces ponemos esto, un L por un DY. O sea, un DY que me representa aquí una distancia de esta, un diferencial aquí, y la distancia L que es esta, lo largo que mide la espira. Y de nuevo decimos que eso es positivo. Siempre es mejor decir que eso es positivo. Uno escoge el signo, pero es mejor decir que uno es positivo, porque así después, a la hora que pidan la dirección de la corriente, uno sabe cómo funciona eso. Entonces, listo, montamos la integral. Conectar el cargador. Listo. Montamos la integral. Aquí está la integral ya montada. Y le ponemos límites de integración. Sacamos las constantes y ponemos límites de integración. ¿Cómo serían los límites? Desde A hasta A más H, que es este punto de aquí. Entonces desde A hasta A más H, logaritmo natural de dy entre y. Sí, la integral de esto sería el logaritmo natural, que es esto. Siempre recuérdense del menos. O sea, no dejar este menos botado. Que este menos sale, este menos que está aquí, sale de la dirección que es menos K, del campo magnético. Entonces, listo, tenemos el flujo. Listo, la parte B. La FEM, el 3 al revés. Tenemos que derivar esto. Y si nos damos cuenta qué es lo que cambia con el tiempo aquí,
Lo que cambia con el tiempo es A, porque esa espiral se está moviendo para abajo. Entonces resulta que hay que derivar el flujo con respecto a A. Con respecto a A. ¿Y qué significa que hay que derivar con respecto a A? Ese A suena raro. ¿Qué significa eso? Que hay que derivar ese logaritmo natural. Entonces, hay que derivar ese logaritmo. ¿Cómo se deriva un logaritmo? Primero se prepara. ¿Qué significa preparar? Por ejemplo, prepararlo, digamos, para que sea más fácil de derivar. Cancelar esta constante con esta constante. Bueno, esta letra con esta letra. Entonces queda 1 más h entre a. Ahí falta un h. Aquí falta un h. Bueno, eso es un h. Listo. ¿Cómo se deriva un logaritmo natural? Julio, profe. Si tenemos el logaritmo de la manzanita, para derivar este logaritmo es la manzanita derivada entre la manzanita sin derivar. La manzanita es 1 más h entre a. 1 más h entre a. Entre la manzanita sin derivar. Pasamos este a para arriba para que sea más fácil de verlo. Listo. Derivamos 1 de 0. Derivamos esto y nos da esto. Y como es derivación implícita, entonces este a también hay que ponerlo como un dA de t. Que es ese b. Esa v que está ahí. Y eso es todo. Ahí ya con eso tenemos nuestra FEM. Hacemos todo, ponemos todo bonito. Ponemos todos los... Aquí está. Ponemos todo lo que tenemos que poner. Todos los demás constantes y variables. Y nos queda una cuestión así. ¿Cuál es el signo de nuestra FEM? Negativo. Entonces, como dijimos, es negativo. Ponemos nuestra mano con el dA, la misma dirección que el dA, que como dijimos que era positivo, entonces lo ponemos así, o sea, saliendo del papel. Hacemos así y es la dirección contraria a la que están siguiendo nuestros dedos. O sea, así. Esa es la dirección de la FEM o de la corriente. Así es como se hace este problema. Este es otro problema. Problema número 3. Vamos a buscarlo. Este es un problema muy importante que lo logren entender de la mejor manera posible. Este es de inductancia mutua. Entonces dice, se tiene un solenoide. Primero, ¿qué diantres es un solenoide? Un solenoide es un alambre curvo. Aquí hay dos solenoides. Uno aquí pequeño, digamos, y uno grande. Son secciones circulares de alambre. O sea, alambre en círculos, digamos. Dice que se tiene un solenoide muy largo, de radio R, de longitud L y N número de vueltas, por el cual circula una corriente I alrededor de él. Ahora, hay un segundo solenoide de radio 2R que es concéntrico al primero y posee N2 vueltas. O sea, este 2, el solenoide número 2, no tiene corriente. O sea, este es el solenoide con radio R y este es el solenoide con radio 2R. Por este sí fluye corriente. Por el grande no. Eso es importante para que logren, digamos, captar la idea del ejercicio. Calcular la inductancia mutua del sistema. Esa es la parte A. La parte B es calcular esa inductancia con estos valores que dan aquí. Y la parte 2 es calcular la FEM con base a una corriente que es esta. Ok, este ejercicio es completamente nuevo.
Espero que por lo menos hayan escuchado sobre inductancia o se los haya mencionado en clase. Igual, este tema está bien explicado en estas páginas del libro para que sepan, digamos, lo más teórico. Porque aquí hay un enredo de fórmulas porque resulta que pasa lo siguiente. Resulta que la corriente que pasa por aquí me va a afectar proporcionalmente al más grande. O sea, entre los dos solenoides se afectan mutuamente. Vemos que la inductancia, estas son las fórmulas oficiales. Vean que la inductancia de N2 y el flujo magnético en B2 dependen de la corriente que pasa en 1. Y por ejemplo, este que está aquí, este flujo magnético de B2, si se recuerdan y hacen así un flashback de la fórmula del flujo magnético, tiene un campo magnético, ¿se recuerdan? En la fórmula. O sea, este flujo es campo magnético por un dA. Ese campo magnético corresponde al número 1, no al número 2. Como aquí viene, vean. Aquí está. El flujo magnético 2 depende del campo magnético de 1 por el dA de 2. Entonces, esto es un enredo aquí de áreas y de campos magnéticos que se tiene que tomar como toda la calma para leerlo con el libro. Igual no es tan difícil, o sea, ya con saber esto, de que un solenoide, este solenoide afecta a este y este solenoide afecta a este. Nada más, y como este es el que tiene la corriente, entonces este es el que tiene el campo magnético. Pero el campo magnético y la intensidad de corriente aquí afectan a este proporcionalmente como se afecta al de adentro. Por eso es que son iguales estas dos fórmulas. Vean que estas dos fórmulas son completamente iguales. Como aquí están pidiendo la inductancia, entonces tenemos que ver cuál de estas dos fórmulas usamos. Ahora ya les dije la pista. Ya les dije la pista que hay que usar. Si el flujo magnético de B2 depende de la corriente I1 que sabemos que existe, entonces claramente tenemos que usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque no se puede usar esta. Porque I2 no existe. Porque este no tiene intensidad de corriente en 2. La que tiene es esta aquí. Y está haciendo la inductancia o induciendo a que haya en esta. Entonces tenemos que usar esta. Además de que para calcular aquí el flujo magnético de esto, necesitaríamos el campo magnético de 2. Y no puede haber campo magnético en 2 porque no hay una intensidad de corriente U2, digamos. Entonces eso funciona así. Entonces hay que calcular esta que está aquí. Con base a esta fórmula calculamos la inductancia, que se representa con una M. Y se mide en henrys también. Esa es una nueva unidad. El campo magnético de un solenoide. Esto es memoria. Super memoria porque no se ha visto. Y ojalá que lo hayan visto en clase, pero estoy casi 80% seguro que posiblemente no. Este es el campo magnético de un solenoide. Esto es memoria, pura memoria. Mu sub 0, N, I, L. Donde mu sub 0 es la constante, N es el número de vueltas, I es la corriente que pasa por él, y L es el largo. Con base a a los datos del enunciado, sería este el campo magnético. Porque nos dijeron que tenía N vueltas. Volvemos. Para este caso sería N por lo que nos dio en el enunciado, que aquí está, y L. Vean que es lo mismo. O sea, N y L. Entonces tenemos que el flujo magnético del B2, que es el que ocupamos para sacar la inductancia, es igual al campo magnético 1 por el dA2. El campo magnético en 1 ya lo tenemos, que es este. Y el dA
es 2 pi r dr. ¿Se recuerdan de esa fórmula? Bueno, aquí en inductancia, si sale algo así, es la misma historia que hemos visto desde siempre. Ahora, como es el flujo B2 el que estamos sacando, entonces el dA es del 2. dA es del 2, dA es del 2. Entonces los límites de integración es del 2, o sea, es el grande. El 2 es el grande y el 1 es el pequeño. Entonces sería desde 0 hasta 2R. Desde 0 hasta 2R. Donde el campo magnético, ya lo dijimos, es este. Este que está aquí, por memoria. Listo. Listo. Esto que está aquí lo que es como un medio, un gráfico, digamos, una forma, un esquema para ver de que en realidad el campo magnético solo existe desde 0 hasta R. Más grande que R, o sea, más grande que este chiquitito, aquí no hay campo magnético. Entonces por eso es que no se puede calcular el flujo magnético en B1. Porque aquí en flujo magnético en B1 se utiliza el campo magnético número 2. Que suena esto un enredo de palabras, es así. Por eso es que es importante para que vean estas fórmulas, que vean esto. O sea, esta fórmula tienen que subrayarla. Esta fórmula tienen que subrayarla. Esto está en la página. Entre estas páginas están estas fórmulas. Ok. Entonces listo, tenemos que resolver esta integral. Ahí tenemos el resumen. Aquí ya está sustituido el B1 y el DA2. B1, DA2. Y nos da esto. ¿Okay? Esta es nuestra M. Esta es nuestra inductancia. Esta que está aquí. Vean que no es solo calcular el flujo. O sea, hay que meterle también las constantes o las letras de inductancia. Que es N2. Y también I1. Esto es I1. Entonces vean que como este I1 se cancela con este, entonces abajo no queda ningún. O sea, esto no depende, digamos, de la intensidad de corriente. Esto solo va a depender del área y del número de vueltas que tenga. Eso es teórico, tienen que verlo muy bien en el libro. La inductancia depende del área y del número de vueltas y del largo. O sea, condiciones físicas del solenoide en sí. Ok. Hasta ahí espero que vayamos bien. Ahora, esta es nuestra inductancia en fórmula. Pero aquí nos piden también calcularla en la B. Nos piden que con base a estos parámetros L igual 0,5, que N2 es igual a 10 vueltas, que el radio 1 es igual a esto y que N1 es igual a 1000 vueltas. Calcule la inductancia. Se evalúe lo que acabamos de encontrar. Entonces nosotros nada más metemos todos estos valores en la cálculo aquí y obtenemos el resultado de nuestra inductancia, que se mide en henrys. Eso es que es una H. Eso es algo nuevo. C. ¿Cuál es la FEM inducida número 2? O la FEM inducida en el solenoide grande, en el solenoide 2R. De acuerdo a I1 es igual a 10 miliamperios, coseno de 5 radianes entre segundos por T. Esa es lo que nos piden en la parte C. Aquí nada más hemos encontrado, hasta el momento hemos encontrado el flujo magnético de la espira número 2, que con base a eso nos ayudó a encontrar la inductancia mutua, que es M. De la espira, no, perdón, del solenoide. Ahora tenemos que encontrar la FEM, que eso es otra historia. La FEM es la inductancia por la derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. En esta no hay un igual aquí. En esta puede ser la FEM inducida
2 es igual a esta fórmula y la Fm inducida en 1 es igual a esta fórmula. Vean que lo que cambia es la corriente. Para la Fm inducida en 2 se utiliza la corriente número 1 y para la Fm inducida en 1 se utiliza la corriente de 2. Por eso les digo, esto es un juego de como es inducida, entonces más bien se utiliza la corriente del otro. Pero bueno, tenemos que nuestra M es esto. Tenemos que 10 miliamperios es esto. Se le cambian ahí estos mili. Y se deriva la corriente. Que aquí lo que se deriva de aquí sería coseno de 5 radianes t. Esa t, ese 5t sale como por regla de la cadena. Entonces, por eso se pone este 5 aquí. Porque la derivada de 5t es 5. Y se deriva el coseno, que sería seno, y queda esto. Entonces nos da que la Fm inducida en 2 es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 seno de 5 radianes entre t. Eso sería como todo. Ah, bueno, y esta V sale de las unidades de la Fm. Para esta parte, si por ejemplo les sale un seno y un coseno, les va a dar algo así, pero en esta parte es muy probable que por ejemplo les vaya a salir un número. O sea, la Fm inducida es igual a 50 voltios, 30 voltios, 40 voltios. A menos de que les salga un seno, entonces a la hora de derivarlo no... Y siempre va a dar coseno, siempre va a dar seno. Pero esto para que lo tengan en cuenta. Y este sería el ejercicio. Este es el ejercicio. Repasen bien los que hicimos. Hagan las anotaciones también, porque recuérdense que yo les había dicho como que el dA lo daba la corriente y más bien el campo magnético era el que uno encontraba y no sé qué, todo eso. Arréglenlo en el cuaderno y vean este video como 20 veces antes de hacer el examen. Para que arreglen todo lo que hay que corregir. Lo más importante es eso, que el dA uno lo escoge y que es muy importante que sea positivo. Y el B es el que me da la corriente, o me lo pueden dar como en este caso me lo da aquí. En el otro caso más bien yo lo descubrí por medio en este me dan el campo magnético, la dirección, y no me dan la corriente. Entonces ya vimos cómo encontrar aquí la corriente. Esta que está aquí. Esta fue la parte donde encontramos la corriente. Esto sí, el camino de I. Igual la dirección también. Si dA es positivo y epsilon es positivo, entonces la dirección de los dedos sea así. Y por eso es que es así. En esta parte más bien nos dieron la corriente, no nos dieron el campo magnético, la dirección. Uno la encuentra, que este era el que era así. La dirección de la corriente va para allá, entonces con la regla de la mano derecha, digamos, voy para cambiarme de mano, con la regla de la mano derecha viene y hacen los dedos así, como aquí en el dibujo. O sea, fijo, uno de estos les va a salir fijo. Y ya estos ya son, vean que digamos los que vimos hoy si son un toque más puestos a la realidad, más puestos a problemas, digamos, con valores, que eso le gusta a ese mae. Y listo. Mucha suerte desde ya. Y estudien bastante todo esto. Bueno, lo de la Fm inducida, por si tienen alguna duda. Vean, lo de la Fm inducida, la dirección de la Fm inducida. Vean que aquí en el libro viene en realidad como un paso a paso de cómo sacar la Fm inducida, que es lo que acabamos de hacer. Esta es la página 961. Vean, ahí le pueden echar ojo. Ahí viene, digamos, como todo. Vean. Define dirección positiva para el vector área A, que ese es nuestro dA, que dijimos que era positivo. A partir de las direcciones de A y del campo magnético determina el signo del flujo magnético, que eso lo hacemos con las integrales y con todo eso.
Eso, todo esto es matemático. Entonces, la parte 2 y la parte 3 sale matemático, no hay que pensarlo mucho. O sea, todo eso no lo dice el positivo o el negativo que nos da en flujo magnético. La 4 es donde más nos interesa. Por último, determine la dirección de la fémula de la corriente inducida usando su mano derecha. Doble los dedos de la mano derecha alrededor del vector A con el pulgar en la dirección de A. O sea, si es positivo, viene así. Y si es negativo, va para abajo. Si la fémula o la corriente inducida en el circuito es positiva, está en la misma dirección de los dedos doblados. Si la fémula o la corriente inducida es negativa, se encuentra en dirección opuesta. Que eso fue lo que les dije aquí antes. Y aquí está, digamos, la fórmula. Vean, esa la fémula inducida de la ley de Faraday de la inducción. Y vean también, hay ejercicios aquí, digamos, que son muy simples, pero que les puede ayudar un montón. Aquí estamos en la página del libro en donde hablan de la inductancia. Es todo el capítulo 30. Entonces aquí, por ejemplo, hablan de cómo sacan estas fórmulas, que fueron las que vimos ahorita en el papel. Vean que en esta, para sacar la inductancia, esta fue la que usamos ahora. Y esta fue la que usamos ahora. Ahí explica los Henry, la unidad, las ventajas y desventajas. En este, por ejemplo, es un ejercicio muy sencillo, pero lo pueden hacer. Vean, en esta, por ejemplo, fue como el que hicimos ahora. Nada más que en esta sí viene, sí el M da un valor. No, en el otro también da un valor. ¿Dónde era que? Ah, aquí, por ejemplo, vean. Aquí la corriente, vean, I2 es esto. Es un número por T. Entonces, a la hora que se deriva, ¿se recuerdan de la fórmula? ¿Se recuerdan de la fórmula que había que derivar esta ahí? En la FEM de inductancia, en esta específicamente. Entonces hay que derivar esta corriente número 2. Aquí están usando esta fórmula. Entonces a la hora que derivan esto, a la hora que derivan esa I, entonces se quitan esa T que está aquí. Esta T, a la hora de derivarla, se quita. Entonces queda un número. Entonces da menos 50 voltios. ¿Ven? Este es un ejercicio muy, digamos, que les puede ayudar, digamos, para que vean cómo les pueden salir. Esto está en la página 994. Y ya después está autoinductancia y L y ya las cuestiones, pero ya eso ya viene mucho menos explicado y eso ya no creo que le salga. No sé si alguno lo escuchó mencionar, pero ya con entender inductancia, ya yo creo que eso es lo que les puede salir más, digamos. Estudiense bien esto y háganlos de nuevo, háganse los arreglos de las tutorías de esto, más que todo de la tutoría, la primera para este examen, que ahí hay cosas que arreglar. Y no, sería todo. Muchísimas gracias y que les vaya demasiado bien. Hemos aprendido un montón todos, los tres. Y pura vida y chao. Que les vaya bien.